DKV. Activistas de la salud. Yo no tenía referentes y es un mundo del espectáculo donde el prototipo no es el nuestro, ¿no? Te vas a dar contra un muro, te van a cerrar la puerta. Mi madre decía, ¿dónde va? Si se cae ahora sí, mañana también. Hay que poner más de por medio para solventar, pues eso. Que no tengas que decir que tenga un baño accesible, que tenga una rampa para subir al escenario, que tenga una barandilla sin no sé qué, ¿sabes? Con la cantidad de plataformas que hoy en día hay, que ya no solamente es el cine, ¿no? No sé por qué faltan tantos personajes con discapacidad en el cine, en las series. O sea, al final una película es un abanico de colores, ¿no? Porque todos los personajes tienen que andar bien. Somos nosotros muchas veces los que, desgraciadamente, la mente nos juega malas pasadas y nos complicamos, creyendo que no vamos a poder, creyendo que no vamos a llegar, los miedos, etc. Y esas son verdaderamente las mayores barreras. Voces activistas. Historias para inspirar y emocionar. Bienvenidas y bienvenidos a Voces Activistas, un espacio de DKV para aprender, reflexionar y actuar. Seguimos con la serie de episodios dedicados a la discapacidad y que tienen que ver con el ámbito del espectáculo, la cultura y las artes audiovisuales. Soy Álvaro Hermosa, periodista y analista de datos, y en mis ratos libres intento clasificarme para las Paralimpiadas de París 2024. En este episodio queremos conocer cómo vive un artista con discapacidad su día a día en los platós y en los escenarios. Nuestro invitado de hoy ha tenido que superar muchas barreras a lo largo de su vida, pero siempre lo ha hecho con ilusión y optimismo. Nació con parálisis cerebral, pero eso no le impidió en convertirse en uno de los rostros más conocidos de la televisión, el cine y la música de nuestro país. Hablamos de Juan Manuel Montilla, el Langui. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, encantado de estar aquí radiofónicamente con vosotros. Langui, mira, estábamos hablando de barreras, ¿vale? Y siempre con nosotros, con las personas con discapacidad, siempre definimos lo de barreras arquitectónicas y todo esto, pero no sé si a ti te parece que hay más barreras mentales que físicas. Mentales totalmente mentales. Realmente somos nosotros muchas veces los que, en la mayoría de los casos, los que al final, desgraciadamente, la mente nos juega malas pasadas y nos complicamos, ¿no? Creyendo que no vamos a poder, creyendo que no vamos a llegar, creyendo que esto no es para nosotros, creyendo que no eres capaz, creyendo de por qué tú, los miedos, etc. Y esas son verdaderamente las mayores barreras, porque luego te das cuenta con otras personas cuando ves otros casos, ¿no? Y dices, ostras, esta chica o este chico, ¿cómo está realizando tantas cosas y estando en esta situación, ¿no? Y dices, y yo me estoy complicando y estoy diciendo yo no puedo, es que esto es mucho esfuerzo o es que es imposible. Y es cuando te das cuenta. Yo me doy cuenta cuando veo otros casos, ¿no? Cuando conozco o veo en persona o conozco a través de redes o a través de la tele casos de situaciones de personas que ya no solamente físicamente que estén más agravadas que yo, con otra discapacidad más agravada que yo, sino personas que están pasando por situaciones, ¿no? Extremas que son para decir, ostras, ¿y cómo tiras para adelante? ¿Y cómo te levantas por la mañana? ¿Y cómo afrontas tu día a día? ¿Y cómo tienes una sonrisa? ¿Y cómo puedes? ¿No? Entonces, al final, somos nosotros los que nos ponemos nuestras propias barreras en la cabeza y la mente, bueno, pues te juega al final malas pasadas. Bueno, a lo largo de tu vida tú has superado bastantes barreras. Lo que sí que nos gustaría saber es si, como tú ya has dedicado gran parte de tu vida al mundo del espectáculo, si en los inicios fueron más difíciles precisamente por el tema de tu discapacidad. Bueno, tiene dos puntos. Fueron difíciles y no, tiene los dos puntos.
¿Por qué? Difíciles en el sentido de que, bueno, por aquel entonces tampoco había muchos referentes. Ahora estamos en otra época en la cual de repente un muchacho o una muchacha con parálisis cerebral o con cualquier tipo de capacidad diferente o discapacidad, como quieras decirlo, yo no tengo ningún problema en llamarlo de una manera o de otra, pero bueno, cuidamos un poco el colectivo, por eso digo, pero al final no tenía referentes. Entonces es complicado. Ahora un muchacho, una muchacha quiere hacer rap, quiere hacer música, quiere hacer rock, quiere hacer interpretación, lo que fuera, o lo que fuese, y de repente pues tiene donde agarrarse, pero no solamente conmigo, sino tiene otros referentes, ¿no? También, y deportistas paralímpicos y etcétera, ¿no? Entonces, o quiere estudiar, o una carrera, o ir a la universidad, pero ¿cómo? Si tengo síndrome de Down, pero si mi hijo tiene síndrome de Down y de repente pues dices, tío, es que hay caso, pues tienes a Pablo Pineda, ¿no? Te digo donde pueden agarrarte. Yo por aquel entonces no tenía nada de referentes. ¿A quién conocías? Al cantante de Tennessee, ¿os acordáis? Pero nunca le veía, realmente la mayoría de las veces nunca le veías en silla de ruedas o siempre le veías en una butaca sentado, ¿no? Y con todos ustedes Tennessee, y ya estaba él sentado con el micro y con la guitarra, ¿no? Al final era por una cosa o por otra, porque la sociedad también está de otra forma, ¿no? Quiero decir, a la hora de la televisión, un realizador, que eso también ha costado, pues imagino, ¿no? Yo cuando entré en televisión, al principio pues costaba, ¿no? Pero ¿cómo va a entrar desde donde se le presenta hasta el sillón? ¿Pero cómo va a ir andando? Pero y los espacios, tiempos, y incómodo de ver, porque eso pasa mucho, ya ha pasado y a día de hoy a veces pasa. El incómodo de ver, él está molestando al público, él estás incomodando al espectador, incomodar. Entonces nos gusta en dirección, nos gusta en realización, nos gusta en arriba, no suele gustar. Entonces, por aquel entonces, imagínate, pues costaba, tú nunca lo veías, entonces yo no tenía referentes. ¿Puedo llegar? ¿No puedo llegar? Y sobre todo, ¿quién te debe de apoyar? Que es tu familia. Tu familia te va a apoyar, pero va a tener miedo. En mi caso me apoyaban, porque veían a un niño ilusionado por algo, ¿no? Ilusionado con un papel, con hacer rimas, con querer dar conciertos y dedicando tiempo a ello, a formarse. Entonces ahí estás engorilado, ¿no? Como padre o como madre dices, hostia, lo difícil en la juventud es encontrar que tu hijo o tu hija le guste algo. Eso es lo complicado. Cuando ves que ya le gusta algo, ¡wow! Genial. Entonces, mis padres ya vieron que me gustaba algo y que dedicaba tiempo, que no estaba en la calle, que ya me quedaba en casa, que cogía libros, que ponía música, que escribía. Pero, hijo, no veía en referentes. Y es un mundo del espectáculo donde, bueno, el prototipo no es el nuestro, ¿no? Entonces, te vas a dar contra un muro, te van a cerrar la puerta. Mi madre decía, ¿pero dónde va? Si se cae ahora sí, mañana también. ¿Y dónde va este? ¿No? Entonces, te queremos apoyar, pero con miedo por cómo es tan cruel el mundo del espectáculo, ¿no? Pero ahora no pasa, ahora menos complicado. Pero ¿qué te digo? Cuando yo empecé, también hubo ese factor. Cuidado, ¿ese factor en cuál? En que el hecho de tener estos andares también hacía que la gente parara un momento de hacer lo que estaba haciendo y poner más atención. ¿Y esto? Porque yo me acuerdo los primeros veces que subíamos a un escenario, Gitano, Antón y yo, con la excepción, una de las cosas, además del físico, pero una de las cosas fueron esas, ¿no? Entonces había un micro abierto, estaba tal grupo, y ahora hay un micro abierto. Entonces estabas en una sala en Madrid, underground, sala Caracol, o la que fuera, o la sala del Sol, la sala Caracol, no sé, varias. Y de repente subía un grupo y era lo más de lo mismo. Iban hasta el micrófono, lo cogían, y yo, hijos de puta, ajá, lo típico por aquel entonces. Y otro tras otro. Y de repente llegaba un tío con unos andares como los míos y iba para el micrófono. Eso ya, hostias, decía, ¿y esto? Ya estás causando la atención.
Entonces tiene ese punto que causa la atención, ¿no? Que dices, cuidado, luego lo tienes que hacer bien. No vale solamente con eso. No, imagino, para atraer, para que la gente mueva el cuello, para que le guste una interpretación tuya o para que le guste una canción, pues al final, pues tiene que haber algo ahí, ¿no? No solamente con los andares causa impresión y ya está. Pero tiene ese factor que mola, que a mí me gustaba, de, mira, ahora se van a quedar así. ¿Y esto? Pero ahora tengo yo mi baza para decir, esto es esto, ¿sabes? Pero ha costado mucho, ha costado, porque luego también llegabas a papeles, a películas, a proyectos en los cuales, sí, guay, de puta madre, qué bien lo hace, qué bien lo hacen. Los directores a lo mejor apostaban por ti, quiero que hagas ese papel, tú lo dabas todo, tú te preparabas ese proyecto, decías que no a otro porque habías dicho que sí a él, y en el momento de la verdad, los que ponen la pasta tienen miedo. Uy, va a poder hacerlo, va a llegar, va a aguantar tantas horas de trabajo, se va a cansar, nos va a dejar tirado a una producción tan grande, no lo sabemos. Vemos a un chaval con esos andares que se cae, que está intentando arrastrarse para levantarse del suelo y que se vuelve a caer y que no sabemos, que no está ágil, no lo sabemos. Entonces al final cuesta mucho llegar y decir, sí señores, yo puedo hacerlo, yo puedo aguantar como el que más, 12 horas de trabajo, 12 horas, es más, me voy el último. Es más, acabo mi rodaje y me meto en una furgoneta y me voy a Bilbao porque tengo un concierto y llego por la noche y me tiro 2 horas en el escenario y después de 2 horas en el escenario, 1 hora atendiendo a los fans y al día siguiente duermo poco y me voy ¿a dónde? De Bilbao, pues me voy a Andalucía, que tengo otro concierto y otras 2 horas de pie. He tenido que demostrar mucho, ¿sabes? Para que a día de hoy no cueste tanto el que pone la pasta, el productor de turno y diga, temen de que le vayas a dejar a medias en una producción porque te cansas, porque estás débil, porque no aguantes, porque tengas que parar la producción porque se tiene que sentar, ¿no? Entonces, sobre todo en los primeros proyectos, yo daba el 200% también, pero sobre todo eso, ¿no? Tenía ganas de mear y no meaba. Y decía, no, yo me acuerdo que me decía el director, tío, me dice todo el equipo, ¿este niño no mea o qué le pasa? Y es que no, yo decía, ¿para qué? Vamos a perder horas de trabajo y la luz se va y no sé qué. Yo veía al equipo y era como, wow. No, sigamos, pero nunca quiere cortar, nunca para, ¿eh? No necesitan el baño, no, lo que quería era dar el do de pecho y que nadie se quejara por mí, ¿sabes? Y que nadie tuviera que esperar por mí, al final. Antes has hablado de las salas en las que empezaste a tocar, underground en Madrid y todo esto. ¿Nos puedes comentar cómo era la accesibilidad? La misma que ahora. Fatal. No ha mejorado, ¿no? Ha mejorado, no vamos a ser negativos. Mejora, pero da pasos muy pequeños, En algunos aspectos, en algunos sitios da pasos agigantados y en otros da pasos pequeños y en otros ni les importa, ¿no? Hay sitios en los que dices, tío, que yo vengo aquí, que como no tenga que estar, o sea, que uno de tus cantantes que en este festival o en este evento, que es cabeza de cartel, anda con dificultad, tiene parálisis cerebral o viene con su scooter y quiere subir hasta el escenario y desde el escenario ya se baja del scooter y va al micrófono, o quiere tener una barandilla para agarrarse, tiene que tener un acceso. ¿No lo sabías? Sí lo sabía, porque me habéis contratado a esta persona y queréis que venga esta persona. Como no esté muchas veces tu oficina, tu manager pendiente y en el rider, en la hoja, ponga acceso, se lo fuman un poco. A veces es como van a la bulla. Y yo hay una parte que comprendo que es normal, ¿no? Que al final cada uno va a su parcela y delega y no paras a pensar. Pero, ostras, cuidado. Me he encontrado un sitio que dice, pero bueno, ¿y esto? Yo tiro porque yo soy un jabato y tiro. Pero siempre pienso en el que viene por detrás y le cuesta más tirar que yo. O le cuesta el hecho de decir, joder, tío, afrontarlo, ¿no? Que no todo el mundo es igual, entonces hay que poner más de por medio para solventar, pues eso, que no tengas que pedirlo en un rider, que no tengas que decir, que tenga un baño accesible, que tenga una rampa para subir al escenario, que tenga una barandilla sin no sé qué, ¿sabes? También nos comentabas el tema de, pues, a la hora de actuar, de los papeles y eso. Entonces, antes veíamos que los papeles que ofrecían las personas con discapacidad la discapacidad era como el centro de ese papel. ¿Eso ha mejorado con el tiempo? Es decir, ¿vamos avanzando en el que se pueda llevar un personaje, la discapacidad sea una cualidad secundaria de él, no algo principal en el
en el rol de ese personaje o no? Cuesta, tío, cuesta. Sí, cada vez más no. Damos la visibilidad, la normalización, que el personaje no... de que lo que tú acabas de decir no se centre en la discapacidad y que el argumento de la trama sea eso, ¿no? Sino que es un personaje más, y la discapacidad viene acorde con el personaje y ya está. Vemos algún chascarrillo y cómo él se defiende o cómo él se mueve en su día a día, ¿no? En sus cosas. Pero cuesta y va costando mucho y yo en mi caso tienes que a veces intentar tú escribir esos papeles o decir, hostias, no llaman, hostias, no proponen esto o lo que veo no me está gustando. Y es desde nuestra parcela, desde nosotros mismos lo que intentamos escribir y crear, ¿no? Y cuesta mucho, tío, parece a veces que es como de moda. Este año se pone de moda la discapacidad, pues venga, papeles, cortometraje, cine. A los años siguientes ya no. Ya no van a dar premios por esto y subvenciones, porque ya no está de moda. Ahora está de moda, pues no sé, cualquier otro, ¿no? Cualquier otro tema social. Y parece que nos movemos por modas, ¿no? Entonces, bueno, es una pena. Al final, yo creo que, joder, con la cantidad de plataformas que hoy en día hay, que ya no solamente es el cine, ¿no? O sea, que como lo conocemos, sino que ahora hay un catálogo increíble. No sé por qué faltan tantos personajes con discapacidad en el cine, en las series. ¿Por qué? Hacen uno y ya es como, wow, sí, tío. O sea, al final una película es un abanico de colores, ¿no? ¿Por qué todos los personajes tienen que andar bien, tío? ¿Por qué todos los personajes tienen que regir bien, entre comillas? ¿Por qué? ¿Por qué no me das un amplio abanico? Entonces cuesta mucho. Yo en mi caso no me quejo del trabajo que he tenido o que tengo, pero sí, claro que me gustaría hacer más, ¿no? Dices, ostras, se pelea mucho y hago mucho. Entonces, ¿por qué cuesta tanto, tío? ¿Por qué? Porque yo no me puedo presentar a un casting. Al final yo no me he presentado nunca a un casting. Hago los castings cuando me llaman porque es el tal papel que quieren para ti y obviamente siempre haces un casting, una prueba de cámara como el resto de partener. Pero no me presento a casting, ¿no? Porque al final es eso, los personajes ya están predeterminados. Es como, hostias, tienen que pensar en una persona, en que este personaje va a tener parálisis cerebral. Lo quieren con esta. Entonces ya sí, ya claro, tiran. ¿Y a quién? Pues mira, yo tengo suerte porque ya soy conocido, llevo muchos años, pues tiremos del Langui. Pero es muy poco. Dice, hostias, tío, que hay mil personajes que puede hacer y que le darían un arco increíble a ese personaje. Pero bueno, lo que te digo, a veces no está de moda o no cae. Volviendo a la música, estás preparando un nuevo disco que se va a llamar Espasticidad. La espasticidad es la rigidez extrema de los músculos provocada por afecciones neurológicas y que crean problemas de movilidad, ¿vale? Muchos de ellas los sufrimos. Y tengo entendido que es la primera vez, o al menos creo que es lo que he escuchado, que vas a dedicar un disco a la discapacidad y a sus consecuencias. ¿Eso cómo lo has llevado? Bueno, es la primera vez que pongo el foco. Si es verdad que siempre en mis discos he dejado ver, ¿no? O he dejado constancia de ello, ¿no? Y chascarrillos irónicos o canciones como Zapato Ortopédico, Sin escaleras en mi escuela. Siempre en cada disco va algo implícito. Pero que sea el foco del disco, que el nombre del disco, que el concepto, que la portada, que el single, que todo vaya relacionado. Luego, claro, el disco es un amplio abanico. Tiene canciones que no hablan de la discapacidad, ni de la espasticidad, ni de los pormenores o por mayores a los que nos enfrentamos, ¿no? Pero sí que el foco principal, ¿no? El single, el concepto, etcétera, pues está marcado. No lo sé, al final no es algo que yo busco, ¿eh? No es algo que por hoy o sea, que me levante y diga, este disco va a hablar de... No, es algo al final, pero me pasa con todos los discos. O sea, tanto los que he hecho con Gitano Antón, con La Excepción, como los que hago en solitario. Que es la consecuencia del día a día, al final.
¿no? Cuando estás en el proceso de creatividad, o sea, de creación, perdón, y al final es el día a día lo que te va llevando hasta ese momento. ¿Por qué la espasticidad? ¿Por qué este disco en este momento? Bueno, pues yo llevo tiempo que desde los 15 hasta en adelante, hasta los 30 y pico, no me he cuidado mucho. No me he cuidado mucho a nivel físico, a nivel hacer natación, rehabilitación, ir a nuestro fisio neurológico. Con 15 años ya tu madre no hace mucha carrera de ti, o tu padre. Al final eres tú el que tienes que poner de por medio. Y en mí pues encontrabas un chaval rebelde, un chaval con ganas de estar siempre con los colegas, con ganas de hacer rap, no tenía la mentalidad de decir hay que cuidarse, hay que poner de por medio que la espasticidad te va comiendo, y si tú tampoco sueltas músculos y tampoco te pones las pilas, pues te puedes ir atrofiando más rápido de lo que deberías, ¿no? Y que hay que cuidarse, ya no solamente personas con parálisis cerebral o con discapacidad, sino en general, ¿no? El deporte es vida y es sano. Y es fundamental y primordial. Entonces, con 30 y pico, pues empecé a meterme candela, porque me había saturado mucho de trabajo, de gira, de conciertos, de horas de pie, de rodajes. Bueno, ha sido, la verdad es que no me quejo porque he tenido mucho trabajo, pero eso también ha hecho que, pues, me reventara demasiado. Entonces tuve contacto con un fisio neurológico llamado Nacho, que está en Majadahonda, en Monte del Pinar, y que debido a un trabajo que los dos estábamos en él, pues nos conocimos. Y, ostras, yo empecé a tratarme con él, y él es un fisio neurológico que lo que te hace pues es eso, ¿no? Soltar, elongar los músculos, etc. Y empecé a cuidarme un poco, empecé a notarlo, y empecé en las sesiones pues a familiarizarme con todo lo nuestro, que yo lo tenía por encima, sabía, pero a profundizar. Pues, en mis sesiones, pues claro, le hacía un montón de preguntas, ¿no? Y sobre los pacientes que iban allí, y sobre lo nuestro, y al final la mayoría, pues la espasticidad la tenemos en común, ¿no? Y es como la kriptonita. Al final, como la kriptonita para Superman, pues para nosotros. Y claro, eso me llevó a querer ahondar un poco más y a ver gente que no sabía nada de ello y que nos mira muchas veces con cara de bueno, y esto, como esto viene con él, ya, pero esto tiene nombre, y esto deriva de aquí, y esto hace que esto. Y luego al mismo tiempo empecé a ver a la sociedad espástica. Porque claro, la espasticidad es esa patología, que la mala información que recibe nuestro cerebro, ¿no? que se lo comunica al sistema nervioso, y el sistema nervioso pues no nos funciona como debería, ¿no? Y lo que hace es que tus músculos sean tensos, sean rígidos, mi mano la tenga aquí, luego hay espasticidad mucho más agravada que otras, ¿no? Que de repente tienes aquí el cuello y lo tienes en tensión continuamente y rígido, y aunque de repente vayas a tu fisioneuro, te relaja, te suelta, te lo... vale, pero a las 24 horas ya estás otra vez aquí. Yo voy al fisio y la mano, relajo, pero he salido, llego por la noche a la casa y ya tengo aquí mi mano, mira, ¿sabes? Y como me ponga nervioso o como esté con mucho tal, se me va subiendo cada vez más, y me cago en la mar, y los pies igual, y las piernas y los dedos. Entonces, al final estás con una constante rigidez y tensión. Y yo luego veía que la sociedad está rígida y está tensa por la saturación de información, las fake news, el estrés a lo que estamos sometidos, el individualismo, todo hace que la sociedad pues esté completamente rígida y casi incapaz de levantar la cabeza más allá de la pantalla de tu móvil, ¿no? Y que te estás perdiendo cosas muy bonitas, y gestos y detalles y autobuses llenos de oportunidades, por así decirlo, ¿no? Entonces vi una similitud ahí. No hace falta que tengas parálisis cerebral, ni tengas un ictus, ni tengas esclerosis múltiple, ni todas esas discapacidades o todas esas enfermedades, entre comillas, que hacen que tengan espasticidad. No hace falta tenerlas para darte cuenta de que tú estás espástico, tío.
estás rígido, estás tenso, no se te puede hablar apenas, ¿no? A la juventud o a los adultos y, tranquilo, relaja, suelta músculos, levanta la cabeza, ¿no? Entonces empecé a trabajar, ya lo tuve claro y dije, ostras, voy por aquí. Entonces, por eso el nombre de espasticidad, por eso el disco así y ese contrapunto social. Langui, ha sido un placer, pero se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros en Voces Activistas. Voces Activistas siempre. Un abrazo y muchas gracias a todos y a todas. Ya solo nos queda trasladar a nuestra audiencia un mensaje. Si queréis seguir conociendo historias de voces activistas como esta, suscribiros a nuestro canal en las principales plataformas de podcast. Nos encontramos en el próximo episodio. Voces Activistas, un podcast de DKV.